la primera vez que vienes a la OMC? Sí, ¿y tú? También. Me han dicho que este es el antiguo edificio de la OIT. Hello there. Hola, soy Bernie. Mónica. Marcelino. Bienvenidos a la OMC. ¿Qué desean saber acerca de la Organización Mundial del Comercio? ¿Qué les puedo mostrar? Nos gustaría conocer de cerca algunos aspectos de la OMC y saber lo que se hace aquí. Sí, también. Ya que estamos aquí, quisiéramos conocer algunas cuestiones más detalladamente y entender las críticas que recibe la OMC, especialmente por parte de las ONG. En primer lugar, deben saber que los gobiernos son los que establecieron la OMC y los que se ocupan de todo lo que se hace aquí. Para ellos es importante negociar en este foro, examinar las cuestiones de política comercial y velar porque las normas que aprobaron y las obligaciones que asumieron sigan aplicándose y se vayan mejorando. Se reúnen diariamente, intercambian opiniones sobre cuestiones técnicas, políticas, sobre la manera en que pueden mejorar la situación económica de sus respectivos países para atraer más inversiones, para generar más previsibilidad y estabilidad de las normas del comercio internacional. Por ejemplo, ahora mismo se está celebrando una reunión del Consejo General, que es el órgano supremo de adopción de decisiones de la OMC. Han llegado ustedes oportunamente. ¿Les parece si entramos a la sala? De acuerdo. Perfecto. Aquí pueden ver la OMC en funcionamiento. Este es el corazón de la OMC. Se trata de una reunión bastante importante. Se celebran diversas clases de reuniones, grandes y pequeñas, en las que se delibera sobre cuestiones como la agricultura, que tiene gran importancia para la OMC, y las relativas a las licencias de importación, etc. En promedio, se celebran de 2 a 3 reuniones diarias en las que participan todos los miembros de la OMC. Si hay que adoptar una decisión, todos los miembros de la OMC estarán presentes, dado que debe adoptarse por consenso, aunque muy a menudo, para lograr dicho consenso, los miembros se reúnen en pequeños grupos. Si nosotros tenemos que llegar a un acuerdo sobre algún asunto, sin duda lo conseguiremos, pero si ustedes tienen que entenderse con 50 personas, probablemente sea conveniente reunirse primero con 4 para prepararse, después con 10, etc. Es decir, para facilitar el proceso, se organizan reuniones en grupos reducidos y luego en grupos más grandes. ¿Se vota? No, en la OMC uno de los principios democráticos y que constituye un pilar de la organización es que todas las cuestiones se deciden por consenso. Todos los que están presentes en la reunión deben llegar a un acuerdo sobre los temas que se planteen. Imaginen que en esta sala las 2/3 partes son favorables a una decisión determinada y el resto está en contra. En el caso de una votación por mayoría, las 2/3 partes de los votantes impondrán su voluntad y los demás deberán aceptar el resultado porque así funciona el sistema de votación por mayoría. La política comercial se considera tan importante y esencial que las decisiones se adoptan por consenso. Todos en esta sala deben llegar a un acuerdo, un proceso que lleva tiempo, pero es el medio más democrático y el más equilibrado. Usted habla de los representantes gubernamentales, los grupos de la sociedad civil como los ecologistas. ¿Cómo pueden hacer escuchar sus opiniones en este foro? Cada gobierno representa los intereses de su país, su población y sus posiciones están sujetas al control parlamentario. De ese modo, si se quiere manifestar una posición determinada o plantear una cuestión relativa al comercio, se recurre normalmente a la vía parlamentaria o a un sistema de votación. Así funciona la democracia. ¿Qué ocurriría si abriésemos esta reunión a todo el que desee participar en ella? De hecho, sería imposible establecer normas y aún más importante, que todos las respetaran efectivamente, ya que esta organización está regida por un acuerdo contractual
firmado por gobiernos que fueron You elegidos. and others have access to the system, but through your governments. They are the ones that... Ustedes tienen acceso al sistema, pero por intermedio de sus gobiernos. Ellos son los que tienen que rendir cuenta a los particulares y a sus parlamentos, y también a algunos grupos internacionales como los ecologistas a los que ustedes se ha referido. Pero usted no tiene acceso directo, puesto que son los gobiernos los que suscriben los acuerdos. Okay, the meeting is starting. Bien, la reunión ya comienza. Si desean escuchar lo que se dice, pueden ponerse los in auriculares. this meeting. Sugiero que vayamos ahora a una reunión de un grupo de trabajo sobre la adhesión. ¿Están de acuerdo? ¿Todos los países son miembros de la OMC? Actually, no. We're getting... En realidad no, pero no estamos muy lejos. Los miembros de la OMC abarcan aproximadamente el 95% del comercio mundial. Esto significa que la organización aún no es universal, aunque no falta mucho para ello. Quite a lot of countries actually joined the World Durante los 4 o 5 últimos años, numerosos países se han incorporado a la OMC, pero todavía son bastantes los que tratan de negociar su adhesión. Como ustedes verán aquí, los países negocian con los demás miembros de la OMC las condiciones en las que pueden llegar a formar parte de la organización. De hecho, están ustedes ahora mismo en una reunión en la que podrán ver cómo son las negociaciones entre los países. to do that. ¿Por qué hay tantos países que desean incorporarse a la OMC? The biggest and most important reason to become a member La razón principal para ser miembro de la OMC y observar las normas y obligaciones de la organización es la seguridad. you want to know Un país que participa en el comercio mundial debe saber cuándo, cómo y dónde tienen acceso sus productos y servicios, independientemente del tamaño del país. and protection. Es esencialmente una cuestión de seguridad y previsibilidad. You will fall under the Al rule incorporarse a la OMC, se aplicarán al país las normas que la organización consagró en sus acuerdos y en consecuencia sabrá mejor cómo actuar. as you will see in this room. No es una tarea fácil, es necesario entablar discusiones y el país debe ajustarse a las obligaciones que la OMC ha establecido desde hace años y negociar con sus actuales miembros. Predictability. Okay, the meeting is about La reunión está por comenzar y propongo que salgamos. Nos vendría bien un café. ¿Vamos a la cafetería? Many people criticize the WTO as being an organization that is Numerosas críticas reprochan a la OMC que legitime el poder de los grandes países. ¿Qué piensa usted? on it. And what do you think about this kind of criticism on WTO? Disiento categóricamente esa opinión. La OMC procura hacer precisamente lo contrario. La OMC trata de crear un equilibrio en las relaciones de poder existentes, aplicando normas comerciales iguales y no discriminatorias a todos los miembros, de manera que los grandes países queden vinculados por las mismas normas que los más pequeños, y que de hecho estos últimos puedan recurrir a esas normas en sus diferencias con los grandes países. Esto no significa que únicamente con esas normas podrá resolverse el desequilibrio del poder en el mundo. La realidad es que existen grandes potencias económicas o políticas y otras más pequeñas. La OMC solo se ocupa de un aspecto, el comercio, y se esfuerza por establecer un equilibrio en esas relaciones de poder. In many Hemos visto en numerosas regiones del mundo manifestaciones masivas y protestas. wrong with protest. We're living Las in- manifestaciones de protesta no tienen nada de malo. Estamos en una democracia y si a la gente no le agrada lo que ve, escucha o lee en relación con la OMC, las manifestaciones son un medio para expresarlo. Pero es erróneo centrar las críticas en la propia organización. Es una crítica fácil. and a facilitator. La OMC solo es un facilitador. Ofrece un foro para las deliberaciones de los miembros a los que apoyamos. Elaboramos sus documentos y les prestamos asistencia de ser necesario, pero únicamente desempeñamos una tarea de facilitador. So
La OMC solo se ocupa del comercio. ¿El medio ambiente no le preocupa realmente? First of all, the WTO is about trade. It's the World Trade Organization. I mean, trade is the... La OMC se ocupa del comercio, es su principal actividad. Al mismo tiempo somos conscientes de que el comercio incide en otras esferas y viceversa. No obstante, debe entenderse que la OMC fue establecida para ocuparse del comercio y que no siempre puede tratar esas otras cuestiones. set up for trade, and therefore cannot always deal with these other issues. Obviously, we do. Por supuesto que nos preocupa el medio ambiente. Governments, when they set up and negotiated this, Cuando los gobiernos establecieron esta organización y negociaron todos sus acuerdos, se aseguraron de que las normas se aplicaran al comercio y al mismo tiempo les permitieran adoptar medidas para proteger el medio ambiente o la salud de sus was habitantes. protect the health of their citizens, and similar issues. You can Se puede proteger su medio ambiente, la salud de sus habitantes, la vida vegetal, la vida animal, etc., pero deberá hacerlo en condiciones de igualdad. You can actually, in practice, Y de hecho, en la práctica hemos visto en la OMC numerosos casos de solución de diferencias en los que el medio ambiente era invocado, y precisamente por países que trataban de aplicar normas diferentes en el ámbito comercial. look, there you got some panelists. A propósito, aquí viene un grupo especial para dar solución a una diferencia. Vamos a ver. And go in there. All right. When they go in. Okay. Here you witness one of the most Aquí pueden ver una de las funciones más importantes de la OMC, la solución de diferencias entre sus miembros. between members of the WTO. This is actually a meeting of a panel, and the members of that panel Se está llevando a cabo una reunión de un grupo especial. Los integrantes son seleccionados por acuerdo entre las partes en la diferencia para garantizar la imparcialidad y neutralidad del procedimiento. panelists are normally highly qualified Son por government lo general personas muy competentes, funcionarios gubernamentales o no, que adoptan una decisión sobre un asunto y se ocupan de su of the seguimiento. case, but I think the meeting is going to start fairly soon. Pienso que la reunión va a comenzar muy pronto y por motivos de confidencialidad solo pueden asistir las partes. ¿Nos vamos? Okay, today, this dispute, the parties are actually going to present their case. En esta diferencia las partes expondrán sus argumentos, además de las comunicaciones formuladas por escrito para defender su To posición. make their case. Este es uno de los aproximadamente 300 asuntos presentados a la OMC desde 1995. Se trata de un país menos adelantado que presenta una reclamación contra un país desarrollado. And how many among ¿Y cuántos de esos 300 asuntos han sido resueltos satisfactoriamente por la OMC? At the WTO, there are two La solución de diferencias en la OMC se articula en dos grandes etapas. La primera y la más importante consiste en las consultas entre las partes. De no llegarse a un acuerdo mutuo, se pasa a la segunda etapa, en la que las partes solicitan que se establezca un grupo especial, como en este caso. that has to go through the dispute settlement body. El asunto debe ser examinado por el órgano de solución de diferencias, integrado por todos los miembros de la OMC, y cuya función es la solución de las diferencias que se planteen entre los miembros. About 1/5 of the cases that have been brought Aproximadamente una quinta parte de los asuntos planteados en la OMC se resuelven mediante el procedimiento de consultas. En la actualidad hay 120 asuntos en esta etapa. Es preferible llegar a una solución en esa primera fase porque se economiza así mucho tiempo y recursos. I mean, if they don't agree in the Si las consultation, partes no llegan a un acuerdo en la etapa de consulta, pueden solicitar el establecimiento de un grupo especial. Para dar también algunas cifras, unos 80 asuntos han sido resueltos mediante procedimientos de grupos especiales. Y, en caso de infracción, la medida comercial impugnada debe modificarse. and changed. Finally, the very last stage in the process, Para terminar, la última etapa. Si una de las partes está en desacuerdo con la decisión del grupo especial, puede interponer un recurso ante el órgano de apelación, que examinará el caso y adoptará una decisión definitiva que es vinculante para las partes. final and binding ruling upon the parties to the dispute.
¿Todos los países recurren al mecanismo de solución de diferencias de la OMC? Oh yes, of course. I mean, it's just Por supuesto, pueden recurrir a él todos los países miembros de la OMC. Actualmente, un 40% de los asuntos han sido planteados por países en desarrollo y un 60% por países desarrollados. Wow, estaba convencido de que utilizaban el sistema principalmente los países desarrollados. Es cierto que los países en desarrollo han recurrido menos al sistema, y esto obedece a una combinación de factores. Pueden ser los intereses económicos en juego, los costos que supone y la falta de conocimientos especializados. Este último es el motivo por el cual algunos países miembros de la OMC decidieron establecer y financiar un centro de asesoría legal en asuntos de la OMC, que es de carácter independiente. Este centro ofrece sus servicios y sus abogados a los países en desarrollo para ayudarlos a preparar el asunto y presentar la defensa a un costo muy bajo, y en el caso de los países menos adelantados, gratuitamente. Esto ha mejorado considerablemente la situación y los países en desarrollo que recurren a este procedimiento de la OMC son cada vez más numerosos. ¿Quiere decir que los países en desarrollo desean ser miembros de la OMC por sistema de solución de diferencias? main reasons they actually want to accede to this organization. Efectivamente, este es uno de los motivos principales que impulsan a los países a integrarse a esta organización. Then won by hostile. Las diferencias comerciales son tan antiguas como el mundo y algunas veces se resuelven o se ganan mediante actos hostiles que conceden a los países más poderosos las mejores oportunidades de imponerse. Es en este caso en que el sistema de la OMC cobra importancia. Ofrece a las partes un marco de derechos y obligaciones en igualdad de condiciones. El sistema de solución de diferencias se utiliza para lograr la observancia de esas normas. Independientemente de la importancia y la fuerza de un país, los derechos, las obligaciones y los privilegios en el marco de la OMC se aplican a los grandes y pequeños países en las mismas condiciones y de la manera más neutral. Podemos ir ahora a ver a Patrick Lowe, economista jefe, que responderá a sus preguntas sobre la relación entre la economía y el comercio. Buenos días, Patrick. Estos dos estudiantes tienen algunas preguntas. Les presento a Patrick Lowe, economista jefe. Mucho gusto. ¿Considera usted que el comercio internacional es ventajoso para todos los países y no solo para los ricos? Hay un punto en el cual todos los economistas están de acuerdo, y es el concepto de las ventajas comparativas. Tal vez no sea un concepto muy evidente, pero es fundamental para comprender por qué el comercio es beneficioso para los países. Además, existen al respecto considerables pruebas empíricas para demostrar que los países obtienen reales ventajas del comercio. ¿Qué se entiende por ventajas comparativas? Ventajas comparativas significa que si un país puede fabricar cualquier producto en mejores condiciones que otro, la eficiencia relativa permite que, aún en ese caso, comerciar resulte ventajoso para todos los países. Supongamos que un país, por ejemplo el suyo, produzca ordenadores y zapatos de manera más eficiente que el mío. En ese caso, usted se preguntará, ¿qué interés tiene en comerciar conmigo? La respuesta es importante. Usted produce ordenadores de manera relativamente menos eficiente que zapatos. En cuanto a mí, por ejemplo, puedo fabricar zapatos de manera relativamente más eficiente que ordenadores. De ese modo, me convendrá comprarle ordenadores y venderle zapatos. Y a usted le convendrá comprarme zapatos y venderme cierta cantidad de ordenadores. Así funcionan las ventajas comparativas. En ese sentido, el comercio entraña ventajas para todo país que participa en él. ¿Y los particulares obtienen algún beneficio? Sobre la cuestión de la pobreza, sin duda alguna el comercio ha aportado una contribución real a la mitigación de la misma. En cuanto a la igualdad, es decir, si algunas personas son ahora relativamente más pobres, en tanto que otras se han enriquecido, me temo que la respuesta es todo depende. Realmente no lo sabemos. Así pues, en la medida en la cual el comercio mejore la situación de un país, pero entrañe el deterioro de la situación de algunas personas, le corresponde a los gobiernos tratar de encontrar la forma de compensar ese fenómeno. Por ejemplo,
mediante la protección social y la política social. Asimismo, el hecho de que algunas personas puedan empobrecerse y otras aumentar su fortuna tras la liberalización del comercio no pone en tela de juicio esa apertura, porque sin liberalización el país se empobrecerá. But in case of some countries, if they have some economy that they Y should en el caso de los países menos desarrollados, ¿no cree usted que la protección es a veces beneficiosa para la economía? the economy. A mi juicio, lo que importa es la rapidez con la cual se abre la economía. Si se considera que el comercio entraña ventajas, aspecto sobre el cual la mayoría de economistas están de acuerdo, y que, de otra parte, algunos sectores resultan perjudicados en tanto que otros obtienen beneficios, tal vez sea aconsejable utilizar un ritmo de liberalización gradual, si es que los costos del ajuste relacionados con el comercio plantean algún problema económico o político. Si bien se trata de proteccionismo, considero que es un proteccionismo diferente de aquel que consiste simplemente en decir: en la economía de mi país hay un grupo de interés determinado al que se otorgará protección independientemente de que el país se beneficie o no. Hola Suya, te presento a Mónica y a Song. Buenos días. Buenos días. Suya continuará con ustedes la visita a la OMC porque tengo una reunión. Espero que hasta ahora les haya gustado. Los dejo entonces con Suya. Fue un placer estar con ustedes. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Ahora vamos a ver a la señora Amina Mohamed, embajadora de Kenia. Actualmente es la presidenta del órgano de solución de diferencias y ha tenido la amabilidad de concedernos algunos minutos de su tiempo entre dos reuniones. Buenos días, señora embajadora. Ellos son Mónica y Song y los estoy acompañando en una visita guiada a la OMC. Estamos encantados de poder hablar con usted y sería excelente que pudiera hablarles sobre las dificultades que enfrentan las delegaciones pequeñas. We have obviously several reasons why we cannot participate as effectively. Existen varios motivos que nos impiden participar tan eficazmente como quisiéramos. Nuestra delegación es muy pequeña y no podemos participar en todas las reuniones paralelas, a veces 5 o 6 diarias. Para una delegación como la mía, con solo 3 personas que se ocupan de la OMC, la UNCTAD y el CCI, es muy difícil tener una participación efectiva. Sin embargo, hacemos todo lo posible y contamos muchísimo con los programas de cooperación técnica de la OMC, la UNCTAD y el CCI. ¿Cree usted que la OMC es una institución justa para las delegaciones pequeñas? Considero que la OMC está abierta a todos, es transparente, mucho más que otras instituciones de este tipo, y además permite la participación de todos. Es cierto que debemos defender nuestro punto de vista, ya que nadie puede hacerlo por nosotros. Creemos en el sistema comercial y deseamos prosperar. Muchas gracias. Gracias a usted, Gracias, señora embajadora. ¿Recuerden lo que dijo la embajadora de Kenia sobre los recursos limitados de algunas representaciones ante la OMC? Es cierto. En la OMC nos dimos cuenta de que la participación de los países menos adelantados no era suficiente y que debíamos hacer algo al respecto. Aquí tenemos un programa de capacitación cuyo objetivo es reforzar la capacidad de negociación de los países. ¿Quién elige a los participantes? ¿Basta con presentar una solicitud como para una beca? Los participantes los proponen los países miembros. Generalmente son funcionarios que están trabajando actualmente en política comercial externa y que, quizás, necesiten adquirir conocimientos más amplios sobre la OMC y el sistema multilateral de comercio.
¿En qué consisten los cursos? ¿Qué se enseña a los participantes? Son cursos muy breves y especializados. Por ejemplo, hay un curso sobre el mecanismo de solución de diferencias. Los estudiantes participan en un ejercicio de simulación de una diferencia que comprende desde el comienzo hasta el final del procedimiento de un grupo especial. Está previsto un curso sobre negociaciones arancelarias que incluye también un ejercicio de simulación. ¿Son esos cursos realmente útiles para los países en desarrollo? Creo que sí. Más de 80 participantes en esos cursos trabajan hoy en Ginebra en las misiones de sus países y participan efectivamente en las negociaciones. Lamentablemente, los recursos son limitados y no podemos proporcionar capacitación a todo el mundo. Por ese motivo, contamos con las delegaciones para que seleccionen a los candidatos para el programa de formación. ¿La OMC se hace cargo de todos los gastos? En gran medida. ¿Les parece si dejamos el departamento de formación? En realidad, la OMC es una organización muy pequeña comparada con otras. Emplea 600 personas y administra un presupuesto ajustado de 155 millones de francos suizos. Los miembros de la OMC contribuyen a ese presupuesto en función de su participación en el comercio internacional. Bien, espero que hayan disfrutado la visita y que tengan una idea más clara de las actividades de la OMC. Muy bien, si tienen otras preguntas, no duden en volver a visitarnos. Buena suerte en los estudios y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.